Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de razonamiento matemático. El día de hoy vamos a ver el tema número 6 que corresponde a nuestro tercer bimestre, que viene a ser el tema de serie aritmética. Ahora, cuando vamos a hablar de una serie aritmética, profesor, ¿será igual a una sucesión aritmética? No. Vamos a ver que una serie aritmética, ¿ya?, es una sucesión indicada de los términos de una sucesión aritmética, pero mediante una sumatoria, es decir, es la sumatoria de una sucesión. Entonces, como podemos observar acá, miren, podemos observar acá, esto de acá es una sucesión en la cual los números van a estar separados mediante punto y coma, en la cual yo puedo hallar el término que continúa, que vendría a ser este término de acá, lo podría hallar el término que continúa, ¿sí?, sabiendo mi razón. Pero ahora una serie, lo que vamos a ver el día de hoy, lo que es una serie, se va a caracterizar porque es una sucesión, ¿ya? Es una sucesión en la cual va a estar determinado por una sumatoria, como podemos ver acá. Entonces, a esto se le llama serie. Y yo puedo determinar el número que continúa, sí puedo determinar el número que continúa porque va a estar establecido por una razón, pero también yo puedo saber la sumatoria total de los términos que hay en esta serie. Entonces, para calcular el valor de una serie aritmética, vamos a emplear esta fórmula de acá, en la cual es una sumatoria de todos los términos que puedo observar acá, ¿sí? Entonces, esa sumatoria que es de la serie, por eso viene de S, de serie, que es una sumatoria, esa serie va a ser igual al primer término sumado más el último término, que es el término enésimo, que es el último término, dividido entre 2, multiplicado por el número de términos que voy a tener, ¿sí? Ahora, profesor, ¿el número de términos es igual al último término? No, ¿ya? Imagínate acá, mira, vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo acá esta siguiente serie, tengo 5, más 7, más 9, más 11, más 13, más 15, más 17. ¿Ya? Esta es mi serie. Esta viene a ser mi serie. ¿Ya? Ahora, yo pregunto, ¿cuál será el primer término, Ruiz Victorio? ¿Cuál es el primer término de esta serie que tengo acá? ¿Cuál es el primer término? ¿Qué número? El número 5. 5. El número 5, profesor, viene a ser mi primer término. Ahí está, mi primer término. A ver, y ahora sí. Mi primer término, el número 5, ¿sí? Y el último término, ¿quién vendría a ser? Mi último término. ¿Quién vendría a ser, Dice chicos? 2U. ¿Quién vendría a ser mi último término? El número 17, ¿no? Entonces, mi primer término sería 5 y mi último término vendría a ser 17. Pero la cantidad de términos, es decir, la cantidad de números que tengo acá. No te olvides que 5 es mi primer término, 7 mi segundo término, 9 mi tercer término, 11 mi cuarto término, 13 mi quinto término, 15 mi sexto término y 17 mi séptimo término. Es decir, ¿cuántos términos tengo acá? Que n, que es el número de términos o la cantidad de términos, ¿a cuánto va a ser igual? Va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 términos. Entonces, ¿qué he hecho para saber el número de términos? He tenido que saber la cantidad de términos que hay, ¿no? Entonces, de esa manera, yo puedo determinar mi número de términos. Puedo determinar mi número de términos. Ahí está.
Entonces, no confundan el último término, que es el enésimo término, con la cantidad de términos. Es muy diferente. Mi último término es 17 y mi número de términos, ¿cuánto tengo? 7. Quiero que sepan entender eso. Entonces, en una serie, ¿ya? Yo voy a sumar el primer término más el último término dividido entre 2, entre el número de términos. Y se acabó mi serie. Entonces, ahora, vamos a tener casos especiales cuando yo tenga series de números consecutivos, ¿ya? Como podemos observar acá. Esta va a ser la fórmula que voy a utilizar cuando tengo números consecutivos, positivos. Y eso ustedes lo han visto en el curso de aritmética, ¿no? En la cual es n por n más 1 sobre 2. Es la sumatoria de los números consecutivos positivos. Ahora, cuando mi serie está dado por números pares, mira, profesor, cuando mi serie está dado por números pares, 2, 4, 6, 8, así, el enésimo término tiene esta condición, que es 2n. ¿Qué cosa quiere decir 2n? Que el último término tiene que tener esta forma, en la cual n voy a reemplazar en la fórmula. Ya, profesor, entonces esta fórmula de n por n más 1, ¿sí? Lo voy a utilizar para cuando yo tenga series de números pares. Y cuando tenga serie de números impares, profesor, está acá, chicos. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es esta de acá. N al cuadrado. Uy, facilísimo de recordar la fórmula para los números impares. Pero el enésimo término, que es el último término, tiene que tener esta forma de acá, en la cual n vamos a reemplazarlo en la fórmula y elevarlo al cuadrado y hallé la sumatoria de los números pares. Entonces, chicos, ya debemos de tener en cuenta que los términos de una serie, ya, los términos de una serie, si el último término es 17, no quiere decir que tengo 17 términos, no. Que los números de una serie me determinan la posición. Primer término, segundo término y así sucesivamente, que es el último término, o también llamado el enésimo término, ¿no? Porque en una serie puede haber, yo no sé cuál es el último término, el enésimo término se llama. Entonces, no olvidemos esta formulita. Entonces, chicos, con esta pequeña introducción vamos a desarrollar algunos ejemplos a continuación en la pizarra relacionados a lo que es el tema de series, ¿ya? Al tema de series. Entonces, ¿ya? Ya, muy bien, chicos. Entonces, con el tema de serie aritmética, no olvidar que esta es la fórmula, que es igual al primer término más el último término dividido entre 2 por el número de términos. Ya sabemos que T1 es el primer término, T1 es el último término, N el número de términos o la cantidad de términos, ¿no? Porque esto lo habíamos visto anteriormente. ¿Y cómo lo habíamos visto anteriormente? En una sucesión aritmética. Y acá está, profesor, sí, me acuerdo del tema anterior. Esta es la formulita que habíamos visto en una sucesión aritmética. ¿Y por qué lo tiene acá, profesor? Porque lo vamos a utilizar de nuevo. Esta formulita me permite a mí hallar que el término enésimo, ¿sí? Lo voy a poner acá así. Me permite hallar el término enésimo o me permite hallar el número de términos. Cualquiera de estos dos voy a necesitarlo acá, sí. ¿Por qué? Porque el número de términos está acá en esta fórmula y el término enésimo que viene a ser el último término. Entonces, ¿esta formulita lo vamos a volver a ver? Sí, lo vamos a volver ahora y lo vamos a poner en práctica. Entonces, a continuación tenemos el siguiente ejemplo. Me dice, calcula la siguiente serie aritmética. Me piden calcular esta serie aritmética. Entonces, tengo los términos de esta serie. Me dice que hay 10 términos. Entonces, debemos nosotros de recordar, profesor, la fórmula de la serie aritmética es igual. La serie es igual a quién habíamos dicho, al primer término, más ¿quién? El último término,
todo dividido entre 2, y multiplicado por el número o la cantidad de términos. Entonces, observo acá mi serie. ¿Tengo el primer término? Sí, profesor, lo tengo acá, que es el término 3. Este es mi primer término. ¿Ya? Este es el ejercicio 1, así lo pongo acá. ¿Ya? Ahí tengo acá mi primer término, que es el término 3. Lo pongo así, primer término. ¿Tengo el último término o no tengo el último término? Entonces tengo que hallar el término enésimo. No sé cuál es el último término. No lo tengo. ¿Tengo la cantidad de términos? Sí, profesor. Me dice que en esta serie hay 10 términos. Ya, muy bien. Entonces tengo el primer término, tengo que hallar el último término y tengo la cantidad de términos. Entonces, tengo que hallar el término enésimo. Ah, profesor, muy bien, vamos a recordar el tema anterior que era de sucesiones aritméticas. Entonces, ponemos acá, recordando, ¿no? Recordando. ¿Yo qué recuerdo de la sucesión? El término enésimo era igual a ¿quién? Al término anterior, ¿sí? Más el número de términos por la razón. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para hallar el término enésimo? Tengo que saber el término anterior. Vamos a mi serie. Para eso tengo que hallar ¿qué? La razón. La razón es la constante en la cual me va a ordenar, ¿no? A esta serie o a una sucesión. Entonces, de 3 a 7, ¿cuánto sería mi razón? Ah, profesor, ¿hay más? 4. De 7 a 11, ¿cuánto es mi razón? Más 4. De 11 a 15, ¿cuánto es mi razón? Más 4. De 15 a 19, ¿cuánto es mi razón? Más 4. De 19 y algo va a ser más 4. Entonces, de esa manera, tengo que mi razón, lo voy a poner así como azulito, mi razón, ¿cuánto es? Más 4. Y para yo saber el término anterior al primero, ¿cómo hacíamos? Ah, ya, profesor, este es mi término, mi primer término. Entonces, el término anterior al primero tendría que ser un número sumado más 4 que me tiene que dar 3. Pero, profesor, ¿qué número voy a colocar sumado más Menos 4 que 1. me da 3? Muy bien, menos 1. Está entrando Sander. Menos 1, profesor. Este menos 1 corresponde al término anterior al primero. Entonces, este menos 1 lo coloco acá. Mira, lo coloco con azulito para que veas de dónde ha salido. Menos 1. Entonces, el término enésimo es igual a el término anterior al primero más n. ¿N quién era? N era el número de términos o la cantidad de términos que está acá. Acá me lo da el problema. Acá está, profesor. Vamos a colocar, ¿cuántos términos hay? 10. 10 por la razón. Yo ya hago la razón, que es más 4. 4. Entonces, el término enésimo va a ser igual a 10 por 4, 40 menos 1, ¿cuánto vendría a ser eso, Yendi? 39, ¿no? 39, profesor. Listo. Yo hallé el término enésimo, que es el último término. Este señor de acá, que necesitaba para hallar mi serie. Lo coloco, 39. Se acabó el problema, profesor. Simplemente, ¿qué me queda? Reemplazar. La serie de esta sumatoria es igual al primer término, 3, más el último término, que es el que hemos hallado del enésimo término, que es 39, dividido entre 2 y multiplicado por el número de términos. ¿Cuántos términos tenemos? 10. Entonces, ¿qué yo hago? Simplemente sumo 39 más 3. ¿Cuánto vendría a ser eso, chicos? 42. ¿Sí? 42, ya. Vamos a hacerlo paso a paso, ya. Sería 42. Ahí está. Dividido entre 2, multiplicado por 10. 42 entre 2, ¿a cuánto es igual? A, profesor, 21.
Y 21 por 10, ¿cuánto vendría a ser la sumatoria de esta serie? 210, profesor. Y se acabó. Se dieron cuenta que la formulita ya va a ser muy fácil siempre y cuando yo tenga todos los datos. Primer término, el último término que lo hallé. Ah, profesor, lo tuve que hallar utilizando la fórmula del décimo término, ¿no? De las sucesiones aritméticas. Ahora, ¿qué sucede, profesor, si yo tengo una serie donde no hay términos? Vamos a ver a continuación acá en la pizarra. ¿Sí? Vamos a ver este ejemplito por acá. A ver, voy a acomodar acá la pizarrita. Ya, ahí está. ¿Sí? Y tenemos el siguiente ejemplo. A ver, este ejemplo es así. Igual. Ya, vamos a poner este ejemplo. 5. A ver, vamos a ponerlo más acá adelante. 5. Allá. Más 10, más 15, más 20, más 25. Y así sucesivamente, el último término es 105, más 105, ¿ya? Y esto me piden calcular, ¿ya? Me piden calcular la siguiente serie aritmética. Ahí está. Avísenme, chicos, la cámara se había caído, avísenme. ¿Ya? Ahí está. Me piden calcular la siguiente serie aritmética. ¿Ya? Entonces tengo 5 más 10 más 15 más 20 más 25 más 105. Entonces, de esta serie aritmética me están pidiendo hallar la sumatoria. Ya, muy bien. Entonces, yo sé que de la serie aritmética, la fórmula ¿quién es? El primer término más el término último, el último término, dividido entre 2, y todo esto está multiplicado por el número de términos o la cantidad de términos que es n. Muy bien, profesor. Entonces, el primer término lo tengo, es 5, acá está el primer término. El último término lo tengo, es 105. No hay ningún problema, profesor. Hasta acá vamos bien. Dividido entre 2, entre el número de términos. ¿Tengo el número de términos? Oh, por Dios, no tengo cuántos términos hay acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Muy bien, recurrimos a nuestra fórmula del enésimo término. Entonces, el enésimo término queda igual al término anterior al primero, sumado por el número de términos, multiplicado por la razón, ¿no? Entonces, profesor, ¿tenemos que hallar la razón? Sí, porque me piden la razón, ¿ya? Entonces, ¿tenemos que hallar el término anterior al primero? También tenemos que hallar el número anterior al primero. A ver, empezamos con el término anterior al primero. Si este es el primer término y tenemos que la razón de cuánto va, profesor, va de más 5, más 5, más 5, más 5, entonces por acá viene más 5 y así sucesivamente más 5. Esta vendría a ser mi razón. Mi razón es más 5. Ahí está. Entonces yo ya estoy hallando mi razón que es más 5, ¿no, chicos? Entonces, como yo ya hallé mi razón que es más 5, ¿ya? Que es más 5, entonces puedo hallar el término anterior al primero. ¿Qué número sumado más 5 me da 5? Profesor, ¿será 1? 0. No, es 0. Muy bien, entonces 0 es el término anterior a 5, porque 0 más 5 me da 5. Entonces, el término enésimo, ¿yo lo tengo? Sí, profesor, lo tengo. El término enésimo es el último término. ¿Cuál es el último término? 105. Entonces reemplazo acá. 105 es igual al término anterior al primero que le hemos hallado, que es 0, más el número de términos o la cantidad de términos que quiero hallar. Esto es lo que quiero hallar.
multiplicado por la razón que hemos hallado, que la razón es más 5, más 5, más 5, más 5, más 5, más 5. Ahí está. Entonces, como queremos hallar n, vamos a operar la multiplicación, ¿no? Entonces sería 105 es igual a 0 más n por 5 sería 5 veces n. Este 0 que está acá sumando pasa al otro lado restando, no va a alterar en nada la cifra, ¿no? Entonces sería 105 es igual a 5 veces n. Como yo quiero el número, cantidad de términos, este 5 que está multiplicando a n, ¿cómo va a pasar? Dividiendo, profesor, pasa dividiendo. Entonces sería 105 dividido entre 5, y eso me da igual a ¿quién? A la cantidad de términos. Por lo tanto, chicos, la cantidad de términos, ¿cuánto vendría a ser 105 entre 5? 21. ¿Cuánto vendría a ser? 21. Muy bien. ¿Qué cosa quiere decir? Que acá en esta serie tengo 21 términos. Listo, profesor. Ya hallé el dato que me faltaba para poder resolver mi serie. Entonces la serie de esta sumatoria es igual, primer término, 5, más el último término, 105, dividido todo entre 2, y esto va a ser multiplicado ¿por quién? Va a ser multiplicado por n, que es el número, cantidad de términos que hemos hallado, que es 21. Entonces la serie, esta sumatoria sería 105 más 5 sería 110. Entre 2, ¿a cuánto vendría a ser igual, chicos? 110 entre 2, ¿a cuánto vendría a ser igual? ¿Cuánto vendría a ser igual 110 entre 2? A 55, ¿no? Multiplicado por ¿quién? Multiplicado por 21. Y 55 por 21, ¿cuánto vendría a ser, chicos? A ver, utilicemos la calculadorita rapidito. ¿Sí? A ver, tenemos que sería 55 por 21, eso me va a dar 1155, ¿no? Entonces, por lo tanto, la sumatoria vendría a ser igual a 1155. Y eso vendría a ser la respuesta, ¿no? Entonces, pero ustedes se preguntarán, ¿de dónde salió ese 55? Habíamos visto que el 55 salía de dividir 110 entre 2, ¿no? Porque acá sumaba 105 más 5, 110 entre 2, 55, lo hemos hecho ya directo. Por 21, 1155. Y de esa manera vamos a ir trabajando cada uno de los ejercicios, chicos, a continuación. Entonces empezamos nuestra práctica, ¿ya? Empezamos nuestra práctica, practicando, porque estos han sido los ejercicios, practicando con el ejercicio número 1. En el ejercicio número 1, ¿ya? En el ejercicio número 1, chicos, me piden, ¿ya? Me piden calcular el valor de la serie, ¿ya? En el número 1 nos dice que E es igual a 1 más 2 más 3 más 4 más así sucesivamente hasta el número 20. Ya, ahí está. Profesor, ¿tenemos que hallar esta serie? Sí, tenemos que hallar esta serie. Entonces, ¿la fórmula de la serie cuál era, profesor? La fórmula de la serie, ya, a ver, la fórmula de la serie, bajamos por acá la camarita. Ya, la fórmula de la serie es igual, ya, la fórmula de la serie es igual a el primer término más el término último dividido entre 2 multiplicado por el número de términos. Ahí está, multiplicado por el número de términos. Ya. El primer término lo tengo que es 1, el último término lo tengo que es 20 y el número de términos no lo tengo. Entonces, ¿qué tendríamos que hallar? La fórmula del término enésimo. El término enésimo
es igual a ¿quién? Al término anterior al primero, más el número de términos multiplicado por la razón. Entonces, yo veo que mi razón sería más 1, más 1, más 1, y así sucesivamente más 1. Esta es mi razón. Razón. Entonces, el término anterior al primero sería un número que sumado más 1 me da 1. Entonces, ¿quién sería? El número 0. Entonces, el término ya enésimo es el último término, que es 20, que es el término anterior al primero, que es 0, más el número de términos que quiero hallar por la razón, que es 1, 1, 1, 1, 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que, sería 20 es igual a 0 más n por 1, n. Este 0 pasa al otro lado restando, no afecta en nada, por lo tanto el número de términos, ¿cuánto tengo? 20. Listo, profesor, ya puedo hallar acá. Entonces, la serie que voy a hallar sería, el primer término es 1, más el último término, que es 20, ¿sí? Dividido entre 2, multiplicado por el número de términos, que es 20. Entonces, esto sería 21, ¿ya? 21 entre 2 multiplicado por 20. ¿Cuánto vendría a ser esto, chicos? 21 por 20 entre 2. 21 por 20 entre 2 es igual a 210, profesor. Todo esto es igual a 210. Pero, profesor, pero esto es conocido. Estos son números consecutivos. Profesor, entonces yo puedo utilizar la fórmula especial. Claro, vas a utilizar acá tu fórmula especial para que no puedas estar haciendo todo eso. Entonces, ¿cuál era tu fórmula especial para los términos ya de números consecutivos? Ah, teníamos que, lo voy a escribir con negrito, mira, esta es la fórmula especial, era n es igual a ¿quién? N es igual a n, ¿ya? Más n por 1, ¿ya? N más n, vamos a ponerlo así, n más n por 1, ¿ya? O n más 1, estamos multiplicando, más 1 dividido entre 2. Dividido entre 2. N por n más 1 dividido entre 2. Ahí está. ¿No? Este es para la sumatoria de números consecutivos pares. N por n más 1 entre 2. Donde n, ¿quién va a ser n? N es el último término. ¿Quién es el último término? 20. Ah, muy bien. Entonces, yo reemplazo 20 por 20 más 1 dividido todo entre 2. Dividido entre 2. Y sería 20 más 1, 21. Por 20 entre 2 me va a dar igual a 210. ¿Y es lo mismo que tengo acá, profesor? Sí, es lo mismo. Lo único que acá lo hice en la forma más rápida, acordándome de la fórmula especial de las series notables. Estos se llaman series notables. Y que al inicio de la clase lo mostré, ¿no? Que este es para los números consecutivos. Ahora, en el segundo ejercicio, ya, en el segundo ejercicio vamos a tener lo siguiente. En el segundo ejercicio me piden hallar, ¿ya? En el segundo ejercicio, a ver, me quedan 4 minutos. En el segundo ejercicio, por acá, me piden hallar, ahorita volteo la cámara, un ratito voy a copiar. A ver, 4, 5, 6, ¿ya? 4 más 5 más 6 más 36. ¿Ya? Acá. A ver, acomodo la camarita por acá.
Ahí está. Ya, entonces Profesor, 4. ¿es 36 o 35? 36, ya, 36. Entonces, 4 más 5 más 6 más 36. Ya, listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Algo conocido, ¿no, Iyari? ¿No, Rihanna? Todos, presten atención. Más 4 1. más 5 más 6, ¿qué sigue? Más 7 más 8 más 9 más 9. Ah, profesor, estas son las series notables consecutivos. ¿La fórmula cuál es? N es igual a n por n más 1 dividido entre 2, Entre 2. profesor. Esta es la fórmula que voy a utilizar acá. Ya no me agarra, ya no voy a hacer mucho trabajo, profesor. En donde n es el último término. ¿Y quién es el último término? 36. Entonces sería 36 más 36 más 1 dividido entre 2. ¿No? Dividido entre 2. Ahí está. Entonces sería, la multiplicación sería 36 por 37. Eso me da 1300, ¿ya? Esto me da igual a 1332. Y esto lo vamos a dividir entre 2, profesor. Entre 2. Y eso me da igual a, ¿ya? Y eso me da igual a 666. 666. Pero, ¿y eso vendría a ser la respuesta? No, chicos. Si piensan que esta es la respuesta, están equivocados. Porque esta sumatoria, la fórmula que estamos haciendo de la sumatoria, es para sumar ¿desde dónde? Como habíamos visto en el ejercicio anterior, ¿de dónde empezábamos? Desde el número 1. Es decir, 1 más 2, más 3, más 4, más 5, más 36. Pero yo te pregunto, ¿tú estás sumando desde el número 1? No. Estás sumando a partir del número 4. Entonces, ¿qué número nos está faltando, Yari? Nos está faltando sumar el número 1, el número 2 y el número 3. ¿No? Vuelvo a repetir. Acá estoy sumando del número 4 al 36, pero esta fórmula se da para la suma consecutiva del 1 al 36. Entonces, a mí me falta sumar 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué hago? Como yo estoy sumando acá 666, estoy sumando como si fuera desde el 1 al 36, acá esta sumatoria hay de más. Entonces, como hay de más en esta sumatoria, la sumatoria de 1, 2 y 3 lo voy a restar. Así, miren, voy a hacer la sumatoria. ¿De quién? De los números que faltan. De 1 más 2 más 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? La fórmula n, ¿no? Por n más 1 sobre 2. Ahí está, n por n más 1 sobre 2. Entonces, ¿quién es el último término? En este caso es 3. Sería 3 por 3 más 1 sobre 2. Entonces, ¿cuánto sería? 3 por 3 más 1 es 4. Por 3, 2 entre 2 sería 6, profesor. Sería 6. ¿Y ese 6 qué lo voy a hacer? Le voy a restar acá, a este 666. ¿Por qué? Porque esta sumatoria de acá es como si hubiera empezado del 1 y hubiera terminado en el 3.